Bueno, hablar de una forma crítica de la situación religiosa actual, pues decimos que la iglesia cristiana en general, sea católica, protestante o las iglesias ya más contemporáneas, mm, andan en una especie de crisis y no. Me voy a explicar. La crisis es porque la gente se ha perdido el interés en la religión y ha buscado otras formas, pues, como de llenar sus vacíos existenciales o desarrollarse, pues, en esta realidad. Sin embargo, mmm, aún todavía existen personas con un arraigo muy, muy religioso y muy, digamos así, muy cristiano, y que no cuelan o no pasan por el filtro las ideas que les enseñan, sean sacerdotes, sean pastores o algún tipo de líder espiritual en las diferentes iglesias del cristianismo. Pero yo creo que más la crisis tiene que ver es con el hecho de que por el antitestimonio de ciertas personas, ciertos líderes que ocupan cargos importantes en esas iglesias, entonces la imagen de la iglesia cristiana ha quedado por el suelo y la gente no busca la opción allí, sino que abandona la iglesia y alega y llega hasta en las generaciones pues que siguen después de que una familia abandona la iglesia, es una generación pues que se dice atea. Pero también está que las personas que no toman esa actitud, sino que son serviles, es la otra actitud que también yo la podría llamar una crisis, porque de todas maneras no está bien. Hay un problema de fondo que es el cristianismo, cómo se afronta ahora, cómo interviene. Digamos que la Edad Media, la Edad Media, la iglesia tenía mucho poder, eh, pero y ahorita pues en la edad actual ya el poder no es tanto porque no puede quitar ni de poner gobernantes ni tiene pues tanta influencia, pero digamos que muchos, sobre todo en este contexto colombiano, muchos gobernantes, concejales, administradores locales todavía le ponen mucho cuidado a lo que dicen la moral cristiana. Entonces, por eso hace poco estaban prohibiendo un concierto de una banda de rock extremo. Eh, a veces salen, eh, bueno, no solamente con la música, también con la parte de la condición sexual de las personas. Entonces, hay leyes que se hacen tratando de mostrar que el país se rige por Dios y no está bien. O sea, Colombia se supone que es un país laico. Yo lo puedo eh, afirmar así porque yo también yo soy creyente, yo me considero cristiano, pero y asisto a una iglesia católica, pero yo digo que yo cuestiono la intervención de la iglesia en el Estado. Yo creo que no es tanto que la iglesia lo haga, son las personas que conforman la iglesia, que son políticos, pues personas que conforman la iglesia, que ejercen cargos públicos políticos, las que se empeliculan, como dicen los jóvenes, y que quieren hacer creer que este es un país que debe ser gobernado directamente por Dios, como en el tiempo de Moisés, pues, pero eso no, así no es. Y ya en el Renacimiento y en la época de la Reforma, pues los líderes que salieron de Roma, los líderes de la Reforma, pues eh, demostraron que debía haber una separación de poderes bien, bien estipulada, porque eh, el Estado en manos de la Iglesia, pues por el mismo ejemplo y las mismas características de la Edad Media, no podría darse. Eso es pues mi crítica al sistema actual religioso. Es un sistema fariseico, fariseico y
es un sistema que trata como de mezclar cosas y creo que es doblemente inmoral, más inmoral que el mismo de la Edad Media. La Edad Media tenía problemas de inmoralidad, pero en este caso, en el estado actual del fenómeno religioso a nivel ya mundial es más inmoral, hay más escándalos. Mm, en la Edad Media había escándalos, pero eran más tapados, no se mostraban tanto. Ahorita, por los medios virtuales y las redes sociales se muestra más cuando se ocurren esos casos. Sin embargo, es más, hay como una ola de inmoralidad dentro de las distintas cristiandades. A mí es doblemente inmoral la situación del fenómeno religioso ahora y no se está dando realmente ese testimonio que de pronto en un inicio los apóstoles querían dar. Claro, obviamente si vemos ya leyendo la patrística vimos pues cuán alejados están digamos, el origen del cristianismo, que es un origen accidental, ¿no? Cristo no fundó ningún cristianismo, sino que fue accidental en el desarrollo de su historia, de vivencia religiosa de estos apóstoles de Cristo. Eh, Sin embargo, pues tenían una idea más cercana de lo que su Señor enseñó a unos padres de la iglesia que venían de orígenes griegos, romanos y todos esos eran paganos, eh, cre- em, creados o formados en principios de la filosofía griega y de otras ideologías y vienen a interpretar, pero para proteger como cierto estatus en el que ya estaba el imperio dándoles cuando ya pues entra la parte de la iglesia imperial. Pero eso ya es otro tema y bueno, yo creo que es justo pues hacer esa crítica al sistema religioso actual y saber pues caracterizar la Edad Media y descubrir que casi todas esas características excluyente, puritana y todas esas partes mutaron o siguen estando presentes en la iglesia cristiana total, pues todos los cristianismos actualmente sigue pues presente y se lo dice una persona que comulga con las ideas de una iglesia, pero yo soy crítico hacia la misma cristiandad. Gracias.